El juicio fraudulento en contra de Chevron en Ecuador, 2003-2011. En el 2003, se entabló una demanda por daños ambientales a nombre de 48 ciudadanos ecuatorianos en contra de Chevron en Lago Agrio, Ecuador. En el 2011, la Corte ecuatoriana dictó una sentencia fraudulenta por $18.000 millones en contra de Chevron. La demanda se centró en la participación de Texaco Petroleum Company, Texpet, en un consorcio de explotación petrolera con el monopolio estatal ecuatoriano, Petroecuador. El consorcio terminó en el 1992. Sin embargo, se planteó la demanda después de que Texpet ya había cumplido sus obligaciones en cuanto a limpieza y había sido eximida de cualquier reclamo ambiental en el 1998. Después que los demandantes denunciaron que Texpet dejó un desastre ambiental en la Amazonía ecuatoriana, Chevron contrató a destacados científicos de la salud y ambientales para que investigasen. Después de revisar y considerar la evidencia, incluso más de 1.500 muestras ambientales, los científicos concluyeron que los reclamos de los demandantes no tenían fundamento científico. Dado que los hechos y la ciencia no le favorecían, el equipo legal de los demandantes ecuatorianos, incluidos Steven Donziger, Joseph Kohn, Pablo Fajardo y Luis Llanza, recurrió al fraude. En la exhibición de pruebas en Estados Unidos, se descubrió finalmente que usaron cuentas secretas de correos electrónicos, de bancos y nombres en clave, primero para orquestar y después para intentar encubrir sus actos indebidos. Desde el inicio, los abogados demandantes sabían que Petroecuador era la parte responsable de las condiciones ambientales en la Amazonía. Se me hace un poco inconcebible que podamos culpar a Texaco de todo el caso de Petroecuador hasta hoy en día. Antes de unirse al caso, el principal abogado demandante ecuatoriano, Pablo Fajardo, reconoció la responsabilidad de Petroecuador. Desde que salió inclusive Texaco de aquí, Petroecuador ha producido más daños y mucho más desastres que la misma Texaco. Entonces, en cada rato hay derrames, hay ruptura de tubos, hay contaminación de pantanos, de ríos, de esteros en gran magnitud. Pero como es empresa estatal, como están la misma gente vinculadas con las leyes y todo, no hay quien diga nada. Sin embargo, Fajardo cambió su postura después de integrarse al caso. Nuestra teoría legal es que Texaco es responsable de todo el daño existente, incluso el causado por Petroecuador. Como prueba de su hipocresía, antes de demandar a Chevron, los abogados demandantes acordaron por escrito no demandar a Petroecuador o ninguna institución ecuatoriana. En cambio, los abogados demandantes prosiguieron una demanda infundada contra Chevron, porque como le dijo Donziger al equipo de los demandantes, el gobierno aquí probablemente nunca va a pagar cualquier sentencia. En contraste, Texaco puede pagar. Eso es mal, porque como se sabe, no saben ustedes, el gobierno aquí probablemente nunca va a pagar cualquier sentencia. En contraste, Texaco puede pagar. Pero desde un principio, los propios expertos de los demandantes, Dave Russell y el Dr. Charles Kumbacher, dijeron a los abogados demandantes una y otra vez en documentos internos que los análisis ambientales no sustentaban sus denuncias sobre el daño ambiental de Texpet. Los expertos de los demandantes dijeron a los abogados que sus análisis resultaban contraproducentes y contraproductivos, y que los ensayos de sustancias químicas cancerígenas eran infructuosos, que los compuestos cancerígenos simplemente no están presentes. Según los peritos de los demandantes mismos, los análisis de ciertos compuestos revelaron que la contaminación era mucho más reciente y que pertenece a Petroecuador y no a Texaco. Los peritos de los demandantes también admitieron en privado que la limpieza ambiental realizada por Texpet desde fines de la década del 90 se estaba llevando a cabo tal como fue diseñada. Nada les importó a los abogados demandantes los resultados de los análisis ambientales, porque su caso nada tenía que ver con el medio ambiente. Es decir, es por eso que no es científicos que van a determinar lo que hacemos, es abogados, porque tenemos que manejar el caso.
La ciencia tiene que servir la abogacía, no la abogacía la ciencia. Because at the end of the day, this is all for the court, just a bunch of smoke and mirrors and bullshit. It really is. We have enough to get money, to win. Para ganar, los abogados demandantes empezaron a falsificar los informes de expertos. A principios de 2005, radicaron informes con el nombre del Dr. Charles Kumbacher, uno de sus expertos en el ambiente. Los informes decían que Kumbacher concluyó que 2 emplazamientos requerían una remediación por millones de dólares. Sin embargo, cuando Chevron lo citó a declarar, el Dr. Kumbacher testificó que esos informes fueron falsificados y radicados a su nombre sin su conocimiento, y que él no había hallado que hiciese falta limpieza adicional en ningún emplazamiento. I did not reach this conclusion, and I did not write this report. Did you ever find that any of the sites that you inspected required any further remediation? No. Aún conociendo el testimonio del Dr. Kumbacher, el juez ecuatoriano se negó a investigar la radicación de informes de expertos falsificados. Cuando empezaron a falsificar los informes de expertos, los abogados demandantes también despidieron al laboratorio de la Universidad Católica que habían empleado para hacer sus ensayos y contrataron a un ignoto laboratorio llamado Havoc. Havoc afirmó haber analizado más de 75% de las muestras ambientales de los demandantes, pero la experta misma de estos admitió después que el laboratorio no tenía el equipo necesario para hacer esos ensayos críticos. Havoc have the equipment necessary to analyze samples for individual PAHs? I don't believe they did. El laboratorio tampoco estaba acreditado para hacer esos ensayos. Los resultados de Havoc, radicados en la Corte ecuatoriana, fueron falsificados. Para ocultar la realidad, el equipo legal de los demandantes reiteradamente obstruyó los intentos de Chevron de hacer que un juez ecuatoriano inspeccionara a Havoc, porque semejante inspección habría sido un desastre para su caso. Luego que un juez ordenó inspeccionar a Havoc, Donziger detalló su plan para intimidar al juez para que revocase esa orden. And the only language that I believe this judge is going to understand is one of pressure, intimidation, and humiliation. And that's what we're doing today. We're going to let him know what time it is. Chevron demostró que ninguno de los datos analizados por Havoc pueden considerarse datos válidos legalmente justificables. Pero una vez más, el juez ecuatoriano no hizo nada. Jamás se ha investigado que los abogados demandantes hayan radicado los resultados de centenares de resultados de ensayos falsificados e inválidos de Havoc. Al contrario, la sentencia por $18,000 millones se basa en datos inválidos de Havoc. Una vez concluida la inspección de los primeros 45 emplazamientos, los peritos dirimentes independientes emitieron su primer informe sobre un sitio específico para resolver disputas entre los expertos de Chevron y de los demandantes. En su informe, los peritos dirimentes rechazaron las denuncias de contaminación de los demandantes. Concluyeron que en Sacha 53 el riesgo a la salud humana es bajo y que las piscinas remediadas por TexPet solo contenían contaminantes por debajo de los límites permisibles. Conscientes de que perderían su causa fraudulenta en caso de emitirse los informes periciales independientes para cada emplazamiento, los abogados demandantes urdieron un plan para sustituir esas inspecciones independientes con un denominado peritaje global, hecha por un solo perito ecuatoriano. Pero el juez Germán Llanes, que presidía la causa en esa época, rechazó el intento de los demandantes de poner fin a las inspecciones y les informó que no había fundamento legal para poner fin a las inspecciones de emplazamientos. Por eso, Steven Donziger declaró una guerra total contra el juez para hacer que sea separado del cargo. Esa guerra contra el juez Llanes fue parte del plan de los demandantes para sacar provecho de la muy reconocida corrupción de la judicatura ecuatoriana. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. You know, it's the culture. It's disgusting.
La Guagre vamos a ganar. No va a haber ningún juez que se niegue a dictar sentencia. No, olvídate, le matan. Who will be killed? The judge? If he rules against us, he rules against sex offenders. Against us? He'll be killed. Yeah, sure. He might not be, but he thinks he will. Yeah, Which is just as good. We have concluded that we need to do more politically to control the court, to pressure the court. We believe they make decisions based on who they fear the most, not based on what the law should dictate. But it's a critically important moment because we want to send a message to the court that don't fuck with us anymore, not now and not later and never. Los abogados también usaron como palanca su relación con Rafael Correa, que se reunió con el equipo de los demandantes poco después de ser elegido presidente de Ecuador. El día de su reunión, Correa ordenó a su gobierno emitir un boletín de prensa en que prometía todo el respaldo del gobierno nacional a los demandantes. El presidente Correa también dijo a los abogados demandantes que él llamará al juez por ellos. Los agentes de los demandantes luego se reunieron en secreto con los principales asesores del presidente Correa. Las tomas descartadas de la película Crude muestran un encuentro con el secretario jurídico de Correa, Alexis Mera, para urdir el plan para anular los contratos de transacción y finiquitos entre el gobierno y Texpet. Mera, tras percatarse de que lo estaban filmando, exigió que apagaran la cámara. Yo veo qué hacer y cómo podemos ayudar. Sí, pero hay que salir con prensa, cerrar la calle República donde está ellos. Y así funciona este país. Claro, jurídicamente tenemos el problema de la ¿Por qué están prescripción. filmando? Les cuento la historia. Esto es... ¿Por qué están filmando? Me parece totalmente procedente. es Perdóneme que le diga de esa manera. A ver, perdóneme. Los abogados demandantes explotaron esa corrupción e influencia política y chantajearon al juez Yanes para someterlo a su voluntad. Se reunieron con el juez en privado más de una decena de veces, en restaurantes, hoteles e incluso la residencia de Yanes. Donziger reportó internamente que la coacción de los demandantes había tenido éxito. El juez cancelaría las inspecciones e iniciaría el peritaje global. Después de haber chantajeado al juez Yanes para que cancelase casi todas las inspecciones restantes, los demandantes implementaron el resto de su ardid de contratar en secreto a un perito para jugar completamente con ellos y permitirles el liderazgo, al mismo tiempo que proyecta la imagen de que está trabajando para la corte. Donziger quería específicamente que alguien estuviese preparado para abofetear a Chevron con una sentencia multimillonaria. Pronto hallarían a ese secuaz.